En el presente video compartiré con ustedes diferentes ejemplos vinculados con la resolución de triángulos. Acompáñenme. Daremos inicio resolviendo este triángulo. Tenemos el valor de la hipotenusa, tenemos este cateto de acá abajo, nos falta este cateto y nos falta también estos dos ángulos. Muy bien, recordemos un poco de teoría. La resolución de triángulos se refiere a encontrar las medidas de todos los lados y de todos los ángulos que conforman el triángulo, ¿sí? Ahora, como en este caso ya me dan las medidas de dos lados, voy a darles un tip. Siempre que tengamos un triángulo donde nos faciliten la medida de dos lados, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Como en este caso ya nos dan la medida de dos lados, perfectamente podemos aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar el lado faltante, que en este caso el lado faltante es el lado A. Entonces vamos a encontrar la medida del lado A aplicando el teorema de Pitágoras. Sabemos nosotros que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, c al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este es el teorema de Pitágoras y que la demostración pues está ahí en la plataforma. Muy bien, ahora recordemos que nuestro objetivo es encontrar el valor del cateto A. Entonces para despejar para A, lo primero que haremos es dejar A al cuadrado solito en ese miembro de la ecuación y nos queda de la siguiente manera. Decimos esto es c al cuadrado y como queremos dejar a al cuadrado solito en ese miembro, entonces debemos transponer este término de aquí que es b al cuadrado. Es positivo, b al cuadrado sería negativo en el otro lado y nos queda de esta manera. Y de esa manera encontramos a al cuadrado. Pero yo no quiero a al cuadrado, yo quiero el valor de a. Entonces para encontrar a vamos a aplicar raíz cuadrada en ambos lados. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que ese 2 desaparezca y nos queda únicamente a. Y ya tenemos despejada la formulita para encontrar a. Ahora únicamente vamos a reemplazar los datos. C es la hipotenusa, en este caso mide 5, entonces sería 5 al cuadrado menos el cateto B que es 4 al cuadrado. Y nos queda que esto es 25, que esto es 16 y 25 menos 16, eso es 9 y raíz cuadrada de 9, esto es 3. Ya tenemos entonces el cateto A. Es decir, ya tenemos las medidas de todos los lados del triángulo. Ya tenemos los dos catetos y la hipotenusa. Entonces ahorita voy a proceder a borrar esta parte para que encontremos los ángulos. Vamos a borrar aquí para que encontremos la medida de los ángulos. Entonces tenemos lo siguiente. Ya tenemos que A vale 3 centímetros. Aquí lo vamos a anotar. Ahora nos falta encontrar las medidas de los ángulos. Vamos a iniciar con la medida del ángulo alfa. Para encontrar la medida del ángulo alfa, como en este caso ya tenemos todos los lados del triángulo, podemos utilizar cualquiera de las funciones trigonométricas del SOHCAHTOA. Podemos utilizar seno, coseno o tangente, cualquiera. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos las medidas de todos los lados, ¿sí? Supongamos que decidimos que vamos a aplicar pues el coseno, perfectamente. Se puede hacer con coseno. Y voy a decir coseno del ángulo que yo quiero encontrar, que en este caso es el ángulo alfa. El coseno del ángulo alfa es igual a, recordemos el SOHCAHTOA, la parte donde dice K alude al coseno. El coseno es adyacente entre hipotenusa. Entonces, el adyacente al ángulo alfa, enfoquémonos en el ángulo alfa porque es el que quiero encontrar. El lado adyacente a alfa es la camita del ángulo y la camita es B, ¿cierto? Que en este caso vale 4. Entonces, mi lado adyacente es 4 entre la hipotenusa, que la hipotenusa pues es el lado más largo, que es 5. Ahora, fíjense bien el paso que voy a hacer ahorita. Ese es el coseno del ángulo alfa, ¿sí? Pero yo no quiero el coseno del ángulo alfa, yo quiero encontrar el valor del ángulo. Ahora, recordemos un poco el video anterior.
el video conceptual. Para encontrar el ángulo, nosotros aplicamos coseno inverso, si es coseno. Aplicamos seno inverso, si es seno, y aplicamos tangente inversa, si es tangente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para encontrar la medida del ángulo alfa, recordemos el experimento. Si al coseno del ángulo yo le aplico coseno inverso, la calculadora me arroja el ángulo. Entonces precisamente eso es lo que vamos a hacer. Para encontrar el ángulo vamos a aplicar coseno inverso, es decir, el coseno al otro lado de la ecuación pasa a ser coseno inverso. Vamos a aplicar coseno inverso del coseno del ángulo, que el coseno del ángulo aquí ya me lo dan, que vale 4/5. Si al coseno del ángulo, que es 4/5, yo le aplico el coseno inverso, ya sabemos que automáticamente nos tira el ángulo. Bueno, entonces, ¿cuánto vale alfa? Alfa sería coseno inverso. ¿Cómo lo escribimos en la calculadora esto? Vamos a utilizar las siguientes teclitas. Vamos a utilizar esta teclita. Shift. Luego vamos a presionar la tecla del coseno, que es cos. Y luego vamos a escribir 4/5. Y de esa manera uno calcula el ángulo. Entonces sería coseno inverso de 4/5. Y notamos que nos da 36.9 grados. Siempre hay que redondear a décimas. Es decir, una cifra después del punto decimal. Y de esa manera nosotros ya tenemos el ángulo alfa. Entonces repito este paso. El coseno al otro lado pasa a ser coseno inverso del coseno del ángulo, que ya tengo, que es 4/5. Según el experimento, si yo al coseno del ángulo, que es 4/5, yo le aplico el coseno inverso, automáticamente la calculadora me arroja el ángulo, que es lo que estamos haciendo ahorita cuando el coseno al otro lado pasa a ser coseno inverso. Y nos queda 36.9. Ahora entonces, si ya tengo el ángulo alfa, nos falta ya encontrar el ángulo beta. Recordemos lo siguiente, recordemos el video conceptual, que la suma de alfa más beta, ¿cuánto da? Como la sumatoria de los ángulos internos de todo triángulo es 180 y este ya mide 90, por lo que expliqué en el video pasado, este ángulo es de 90, estos dos suman 90, ¿cierto? Beta más alfa suman 90. Entonces, como ya tengo alfa, lo reemplazo. Alfa más 36.9 es igual a 90. Por ende, beta es la diferencia, ¿verdad? Sería 90 menos 36.9. Y esto nos queda 53.1 grados. Y de esa manera nosotros ya tenemos todos los ángulos. Recordemos que este por default es de 90 grados. Este de aquí es de 90. Ya tengo el valor de beta, el valor de alfa. Y tengo este cateto que era el que faltaba, que es de 3 centímetros. Entonces ya tenemos completas pues todas las medidas del triángulo. Muy bien, voy a compartir entonces otro ejemplo. Supónganse que tenemos el siguiente triángulo. Tenemos las siguientes medidas. Tenemos un ángulo acá que le vamos a llamar el ángulo beta. Tenemos aquí que nuestra medida es 14. Tenemos un ángulo alfa. Aquí tenemos un cateto A que vale 10 centímetros. Y esta es la hipotenusa. Y aquí está el ángulo de 90. Y nos piden resolver este triángulo. Paralelamente que el anterior, como nos dan dos lados, siempre que nos den dos lados en el triángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Como en este caso lo que nos falta es la hipotenusa, vamos a encontrar primero la hipotenusa. Entonces recordemos, siempre que yo les dé dos lados, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Muy bien, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Estamos? Y entonces, como yo quiero encontrar el valor de C, despejamos para C. Para encontrar C, basta con aplicar una raíz cuadrada en ambos lados para que desaparezca ese exponente 2 y nos queda C.
C es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Y ahora reemplazamos. A es 10 al cuadrado más B, que es 14. Y ahora utilizamos la maquinita y esto nos da 2 raíz de 74 centímetros. Hay algunas calculadoras que dan simplificado, otras que no. Entonces, si no le da simplificado, usted lo deja ya en decimal, que esto es aproximadamente 2 veces la raíz de 74. Esto nos queda que es 17.2, dejado ya redondeado en décimas, 17.2 centímetros. Entonces ya tenemos todos los lados del triángulo. Este es 2 raíz de 74. O lo pueden dejar en decimal. Ahora lo que nos falta son los ángulos. Ahora, lo que les expliqué en el video anterior, para encontrar los ángulos, podemos utilizar cualquiera de las tres, seno, coseno o tangente, ¿verdad? Y como en este caso ya tenemos las medidas de todos los lados, podemos utilizar perfectamente cualquiera de las tres. En el ejercicio pasado nosotros utilizamos coseno para encontrar el ángulo alfa. Ahora utilicemos otra función para que lo hagamos variado. Supongamos que queremos utilizar la función tangente. Entonces, para encontrar el ángulo alfa, vamos a hacerlo con la función tangente. Y vamos a decir tangente del ángulo que quiero encontrar, que en este caso es alfa. Recordemos el SOHCAHTOA. TOA alude a que la tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, el lado opuesto al ángulo alfa, el que está enfrente del ángulo alfa, es 10, ¿verdad? Entonces sería 10 entre, ese es el opuesto, entre el adyacente. El adyacente es la camita del ángulo, que en este caso es 14. Y ahora hacemos el paso para encontrar el ángulo, porque yo no quiero la tangente del ángulo, yo quiero el ángulo. Recuerden, resolver un triángulo es encontrar las medidas de los ángulos y de los lados. Entonces, para encontrar la medida del ángulo alfa, vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos que si a la tangente del ángulo, acuérdense el experimento, si a la tangente del ángulo yo le aplico la tangente inversa, automáticamente me arroja el ángulo. Entonces, alfa va a ser igual, la tangente al otro lado pasa a ser tangente inversa. Tangente inversa, ¿de quién? ¿Qué tengo en el lado derecho? En el lado derecho tengo la tangente del ángulo, que es 10 sobre 14. Aplicamos tangente inversa a la tangente del ángulo, que es 10 sobre 14, que automáticamente, según el experimento, nos arroja el ángulo. Entonces, alfa es la tangente inversa. ¿Cómo hacemos esto en la calculadora? Presiona usted esta teclita, búsquela por ahí, y luego esta teclita, tangente, y luego escribe 10 entre 14. Y esto nos da como respuesta $35.5 grados. 35.5. Ya tenemos el ángulo alfa. Ahora, recordemos, me falta el ángulo beta. Pero nosotros ya sabemos que la suma de estos dos ángulos, ¿cuánto da siempre? La suma de este y este suman 90. Sabemos que alfa más beta es 90. Y ya tenemos alfa. Alfa es 35.5 más beta igual a 90. Entonces, beta va a ser la resta, ¿verdad? A 90, quitémosle 35.5. Nos queda que esto es 54.5. Entonces nos queda aquí que beta es 54.5 grados. Y de esa manera hemos resuelto el triángulo. Porque recuerden que este 35.5 pasa a restar, va 90 menos 35.5, 54.5. Muchísimas gracias por su atención.